Entonces ahí están las calificaciones. Profe, ¿podría ser un poco más grande su pantalla, por favor? En este caso nada la podría cambiar porque estoy presentándola. Ah, sí se ve mejor. Permítanme, deje, acepto a sus demás compañeros. De los alumnos que ya vieron su calificación, ¿hay alguno que tenga alguna duda? Profesor, Sí, no entiendo, ¿ya subió calificaciones? no he subido calificaciones. Vamos a hacer 4 exámenes. Es que acabo de entrar, disculpe. Ah, ahí. Está como de cabeza. Bueno, a mí me aparece de cabeza, ¿sí, no? Están de lado. Ah, Sí, miren, esta es la diferencia. Así y así. Permítanme dejar en acepto a sus compañeros. ¿Hay alguien con alguna duda de su calificación? Por mi parte, no. No, yo sé que fallé. Bueno, pues si es en ese sentido, después de que resuelva yo el examen no voy a recibir ninguna rectificación de calificación de examen. Más sería cosa de esperar que se unan todos, ¿no? No, pues si alguien no tiene duda, pues puede decir que no hay duda y yo inicio con el examen. Además, pues considero que alguien se puede tardar hasta 10 minutos, pero si alguien me dice después de que entra como en media hora, en 20 minutos, pues aunque él tenga dudas, yo ahí este, ahí sí ya no voy a poder, ayudarle Profe, mucho, ¿no? duda. Sí, sí, Es que, pues creo que no sé a qué hora envié mi examen, porque pues ujú. tenía problemas, pero no sé si me haya como bajado calificación por eso o esa es mi calificación. A ninguno le bajé calificación, de hecho todos estuvieron dentro de los 5 minutos reglamentarios, entonces en ese sentido me porté accesible, pero sí, pero la vez anterior me llegó media hora después, ya habían salido 10, 15 minutos antes de terminar el examen, ahí sí no, ahí sí se pudo hacer muchas cosas. Además de que muchos de los exámenes son muy parecidos. Ah, muy bien, es que esa era mi duda, porque como mi dispositivo se trabó, pues no supe a qué hora le llegó o si le llegó el correo. Creí que no había llegado. No, no, no. Pero muchísimas gracias. Hay algunos alumnos de los que no me han llegado y bueno, en este caso me preocupo por el compañero que se llama, en este caso, Monroy Sánchez Diego Ismael, porque no me llegó su examen, pero sí me entregó el primero.
y una compañera llamada Rivera Vega Brenda, que no ha presentado ninguno de los dos exámenes. Entonces no sé si se encuentran aquí. Entonces, si nadie conoce a esos compañeros, pues bueno. No, bueno, es que Brenda, según yo, era de recurso, me parece, pero pues, no se ha presentado a ninguna clase, no solo aquí, sino un poco a También los en demás. ecuaciones. Bueno, yo estoy Ajá. cursando ecuaciones y en ecuaciones tampoco presentó el primero y es que es raro porque, por ejemplo, sí aparecía conectada cuando estábamos en ecuaciones algunas veces y de repente aparecía desconectada y nunca hablaba. No, es que me llegó un correo de una compañera que se había enfermado un familiar de COVID. Entonces, en ese sentido, espero que no sea su situación. Entonces, bueno, esperando que no haya pasado nada malo, pues les digo, no recuerdo los nombres de todos los compañeros. Y aparte me llegan como más de 100 correos al día, entonces imagínense, no lo tomen personal si no me aprendo su nombre. Bueno, en ese sentido, pues espero que el compañero Diego Ismael Monroy, pues se encuentre bien, en ese sentido. Bueno, entonces en ese sentido, no sé si les parece si ya empezamos a resolver el examen. Profesor, tengo una duda yo. ¿Mandé? Tengo una duda. Sí, dígame, señor Ezequiel. ¿Puede poner la lista de nuevo, por favor? Claro, La calificación, ¿cuál es? la segunda columna del segundo examen. Ah, ok, esa es la que sacamos ahorita. Sí, Ah, ok. Bueno, ya esa era mi duda. ok, bueno. ¿Alguien más? Sí, profe, una pregunta. Sí, diga. ¿Cómo va a ser la calificación final? ¿Va a tomar las 4 calificaciones y va a promediar? Sí, O... Ah, ok, gracias. Profe, ¿podría poner rápidamente tantito la lista? ¿por qué, Paula Román? Eh, Gracias, profe. bueno, bueno, no sé si alguien tiene problemas con el axioma del supremo. Empezaría con eso. Sin embargo, lo único que había que acordarse del axioma del supremo es que todo subconjunto no vacío de números reales acotados superiormente tiene un supremo y el supremo está en los reales. Eso es todo lo que dice el axioma. Entonces, por decir, y lo podían denotar de esta manera. O sea, permítanme tantito, dejen voy por mi mouse. Ok, si se escucha, bueno, entonces
un subconjunto de los reales, perdón, coma, y distinto al conjunto vacío. Algunos denotan al vacío con el 0, pero recuerden que son símbolos diferentes. Tal que esté acotado. El hecho de que esté acotado, podríamos decir que el valor absoluto de X es menor a M, con M en los reales y X en Y. Entonces existe el supremo de Y. El supremo de Y está en los reales. Algunos de ustedes pusieron alguna propiedad de los supremos y de que en sí no está de más. O sea, se entiende que los supremos tienen ciertas propiedades. Sin embargo, la propiedad del supremo no es un axioma. Entonces ahí tengan mucho cuidado. ¿De acuerdo? Luego, la definición de continuidad para una función, ¿no? La definición de continuidad en un punto, perdón, para una función es que para empezar, supongamos que sea C el número a estudiar. Entonces, C debe de pertenecer al dominio de la función. Si pertenece al dominio de la función, es evidente que f en C está definida. Otra cosa, que el límite cuando X tienda a C de f de X exista. Y la tercera condición, que el límite de X cuando atiende a C de f de X sea igual a f de C. Muchos parafrasearon algunas cosas como que una función es continua si no tiene una discontinuidad abrupta. Pues les había mostrado que no necesariamente, o sea, y aparte hablan de trazos continuos. Y eso no tiene nada que ver con la continuidad. De hecho, les mostré una función en que no tiene ningún trazo continuo y es continua en un punto. A lo mejor se acuerdan de la función x cuadrada en los racionales y x en los irracionales. Por eso les decía que tuvieran cuidado. Sin embargo, pues, en esos casos los consideré bien porque tenía en medida estas tres condiciones. Que el punto perteneciera al dominio de la función, el límite de la función exista en el punto y que el límite de la función es la función evaluada en ese punto. Bueno. Ahora vámonos con lo de los intervalos. Vamos a ponerlo con otro color. Vamos a poner, era 0 menor que x menos c y esto menor que 1. Bueno, en este caso, Profe, sí.
Perdón que lo interrumpa, pero es más C. ¿Por qué más C? Bueno, es que así usted no los puso en el ejercicio. Ah, caray, déjenme checar su examen. Sí, puso más, profe. Ah, entonces ahí fue un error mío. Mm, Ah, caray, ¿en el examen puse más C? Sí, ahí está. Sí, ahí está. Sí, profe. Ok, ya les entendí. X más C, perdón. Bueno, de acuerdo. Aquí, perdón, pensé que era con lo del límite, perdón. Ok, de aquí, pues recuerden, era lo que teníamos que encontrar en una recta a menos C, ¿no? Ya habíamos visto en la clase pasada por qué. Y teníamos que poner de radio 1, entonces era menos 1, menos C, y menos C más 1. Y borrábamos a todo X con el que no cumpliera esta desigualdad. En este caso, ¿quién iba a ser ese X? X igual a menos C. Entonces, el conjunto solución es de menos 1 C unión, perdón, menos 1 menos C unión C, menos C, menos C, menos C, menos C, más 1. Y ahí está el intervalo solución. ¿De acuerdo? Sí, profe. Les dije que era más sencillo así para que se evitaran todo el álgebra y ver los casos porque pueden llegar a haber a confusiones. Y bueno, el otro, si no me recuerdo, era, sí era X menos C, ¿verdad? Sí. Bueno, en este hacemos una línea, centramos en C, damos 4 unidades en la izquierda y en la derecha, menos 4 más C, 4 más C. Y bueno, en este caso hay dos intervalos que considerar. Considerando el primer intervalo, son todos los puntos que son menores o iguales a 4. Este conjunto lo voy a poner con rojo. Entonces voy a poner este punto en rojo y este punto en rojo. Ahora, el otro intervalo son todos los números que son mayores o iguales a 4. En este caso, va a ser 4 más C hasta menos infinito, menos 4 más C menos infinito y 4 más C infinito. Entonces, los puntos, bueno, el intervalo solución en este problema es el punto menos 4 más C unión 4 más C. ¿De acuerdo? Sí. ¿Es cerrado? No, disculpe, no entendí eso último de cerrado. Es que como dice que puede ser igual a 4, no sé si. No, son dos puntos nada más.
el punto menos 4 más c y el punto 4 más c. Ok. Son 2 puntos nada más que nosotros no podemos escribir un punto así así a secas. La convención es escribirlo entre corchetes. El conjunto que está con el punto menos 4 más c, unión el punto 4 más c. Ok, gracias. El siguiente problema era encontrar los límites. Bueno, en este caso, para el problema número 1 ya habíamos visto que la sumatoria de 1 hasta n era n por n más 1 sobre 2. Y todo eso dividido entre n cuadrada. Profe, una pregunta. Mande. ¿El 3 no lo va a hacer? Ah, perdón, me salté uno. Sí, ahorita lo hago. Me voy Ok. primero con el límite, no hay problema. Sí, está bien. Ok, gracias por la observación. En este caso, pues es rápido ver que esto es igual a n más 1 entre 2n, que esto es igual a 1/2 más 1 entre n. Y bueno, ya sabemos que el límite de 1 entre n es 0, ¿no? Eso ya lo vimos en el curso. Entonces, aplicando el límite, cuando n tiende a infinito, pues bueno, esto es igual a 1/2. Esto es por una parte. Ahora otra. La segunda sumatoria de los números, de los primeros y décimos números al cuadrado, habíamos visto que era n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Todo esto dividido entre n cúbica, que sería lo mismo que multiplicar a 6 por n cúbica. Y esto, si se dan cuenta, es n entre n más 1 entre n, y 2n más 1 entre 6n. De aquí, n entre n es 1 para toda n. Ya vimos que n más 1 sobre n se puede ver como 1 más 1 entre n. Y bueno, al final este sería visto como el tercero como 1/3 más 1 entre 6n. Si se dan cuenta, pues 1 entre n vale 0. 1/6 de 1 entre n es 1/6 por 0, que es 0. Y entonces lo único que tendríamos es 1 multiplicado por 1 multiplicado por 1/3. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito es igual a 1/3. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, si se dan cuenta, ahí se utiliza los teoremas de multiplicación de límites y todo lo pueden reducir a un límite que ustedes ya conocen.
No era necesario tampoco utilizar cuál es el límite de 1 entre n al cuadrado o cosas así. Sin embargo, pues bueno, hay muchas maneras de hacer este problema y les vuelvo a recalcar, se me hace increíble que todos hagan el mismo procedimiento o algunos exámenes se parezcan mucho. Y no solo en esta pregunta, también en varias. Regresando al problema 3. Teníamos Profesor, una pregunta. Sí, diga. Pero, ¿cómo deduce lo de n por n más 1 sobre 2n al cuadrado? Todo eso, ¿cómo lo deduce? Por inducción matemática, habíamos visto este problema, lo resolvimos en clase. Ok, profe, gracias. De todos modos, habíamos utilizado el libro, si no mal recuerdo, su libro de cálculo de variable de Stewart. Les dije aquí en el apéndice E, donde viene la notación sigma, el problema de 1 más 2 más 3 así hasta acá es k por k más 1, 2k más 1 sobre 6. Y aquí venía la demostración. Bueno, que hay dos maneras de resolverlos, pero sin embargo, pues si no pudo asistir a la clase, le comento, está en el libro de cálculo de una variable de Stewart. Y bueno, es el apéndice E. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Ok, regresando a esto, permítanme tantito, voy a pasar al baño.
Bueno, disculpen la tardanza. Sí, profe, no se preocupe. ¿Había alguna duda? No, con Sí. respecto a... ¿Sí hay? Profe. Ah, ok, bueno, la gráfica de x cuadrada raíz de x, en este caso, bueno, esto igual se comentó en clase y habíamos visto que la raíz cuadrada y x al cuadrado no eran funciones inversas porque daban la gráfica de valor absoluto. Y en el caso al revés de la raíz de x, todo esto al cuadrado era esta línea recta, que muchos sí se acordaron y si no consultaron el libro. De todos modos, lo que quiero recordar es que tengan en cuenta el dominio en donde está definida la función raíz cuadrada. Solo está definido para los reales positivos. En este caso, cuando nosotros partimos con x y x se vuelve negativo, pues entonces no está definida la raíz de números negativos. Y bueno, la raíz positiva elevada al cuadrado, pues bueno, se recupera en este caso el valor de x. Profesor, una pregunta. Sí, Es que estos dos los tuve bien sí, claro. y son 2 puntos. Ajá. El primero tuve los dos bien igual y fueron otros 2 puntos. Uh-huh. Y del 2 tuve el primero bien. El segundo sí me equivoqué, pero el primero sí lo tuve bien. ¿De ese no me contó el punto? Examen, Sí, Josué Zamorano. sí. A ver, permítame tantito. De hecho, Josué, usted debió de preguntar antes del examen. De hecho, dije, en el momento en que resuelve el examen ya no iba a recibir dudas, ¿eh? Ah, bueno, es que yo no sabía si estaba bien o mal, ¿verdad? Ahorita ya que dice esto, pues veo que conforme lo que va diciendo, tuve esas bien, pero Bueno. Uh-huh. Menos 1 menos C, 1 menos C. el segundo sí está mal. Sí. Creo que me pude equivocar al sumar. Si quiere lo checamos, o sea, lo de menos, ¿vale? Sí, profe. Bueno. Entonces, regresando al siguiente problema, creo que era seno de x entre x. Todo esto es menor o igual, perdón. ¿Cuál era el límite, no? Cuando x tiende a infinito.
Bueno, y hasta les decía cómo resolverlos con el teorema de compresión. Bueno, para esto el procedimiento era similar al otro. Ustedes sabían que menos 1 era menor o igual al seno de x, y esto es menor o igual a 1 con x en los reales. ¿De acuerdo? Ahora, si consideramos x mayor que 0, 1 entre x es mayor que 0. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos la desigualdad menos 1 entre x es menor o igual a seno de x entre x, y esto es menor o igual a 1 entre x. Pero nadie me hizo el caso cuando x es menor que 0. Cuando x es menor que 0, entonces menos x es mayor que 0, y entonces menos 1 entre x es mayor que 0. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, tendríamos que menos 1, que es menor o igual a seno de x, y menor o igual a 1. En este caso, multiplicando por menos 1 entre x, no se cambia la desigualdad. Profesor, ¿le podría regresar tantito a la diapositiva pasada para copiar? Gracias. Claro. Ya, profe, gracias. Ok, no hay problema. Si multiplicamos por menos 1 entre x, entonces aquí quedaría 1 entre x menor o igual a menos seno de x entre x, y todo esto es menor o igual a menos 1 entre x. Les comento esto porque muchos no hicieron esta parte. El hecho de que se tenga acotada por x mayores que 0, pues también se debe de verificar para x menores que 0. Entonces, vean que bueno, también tendría que haber una parte en donde menos seno de x entre x también va a converger a 0 cuando x tiende a infinito, que es también otro caso a considerar. Sin embargo, bueno, ya aquí es inmediato que tenemos que poner el límite cuando x tiende a infinito. Entonces sabemos que este es 0, este es 0, y en este caso, para el caso anterior de la diapositiva, dice los días anteriores permanecía fuera de la casa, permanecía fuera de la casa.
Entonces sabemos que 1 entre x, bueno, en este caso sería 0, menos 1 entre x porque menos 1 por 0 es 0, y 1 entre x es 0. Entonces aquí tenemos seno entre x. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el teorema de compresión nos dice que si dos funciones, en este caso, menos 1 entre x y 1 entre x, que son las funciones que debemos de buscar, al tomar al límite, en este caso, pues, tendiendo a infinito, y las dos son iguales, entonces no le queda otra que seno de x entre x. En este caso, tener el límite, y en este caso sería 0. Vean que sería lo mismo para menos seno de x entre x. Pero bueno, yo no consideré esta parte para calificar el problema. Con que supieran usarlo hasta este punto, para mí era suficiente. Bueno, el siguiente problema, y es que era x cuadrada. Oye, perdón que lo interrumpa. Diga. Entonces, en la respuesta pasada, el resultado era 0, ¿no? Sí, este es el límite. Bueno, lo pongo aquí en otra página para que quede asentado, para que no haya problemas. El límite cuando x tiende a infinito el seno de x entre x es igual a 0. Aquí aclaro, si ustedes pusieron que algo dividido por algo muy grande es 0, eso no lo voy a tomar en cuenta, ya que ni siquiera indican los pasos intermedios y tampoco están usando el teorema de compresión. ¿De acuerdo? Bueno. Regresando a el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada del seno de 1 entre x. Bueno, el seno de 1 entre x está igual acotada entre menos 1. En este caso pongo sin para que no haya problema. Bueno, sobreentiendo que sin va a ser aquí seno. Y esto es válido para todo x distinto de 0. Esto nadie me lo señala en el examen, ¿eh? Y bueno, en este caso, pues ya no nos queda mucho argumentar por x cuadrada, porque x cuadrada siempre es un número mayor que 0. Entonces tenemos menos x cuadrada menor o igual a x cuadrada seno de 1 entre x y esta desigualdad es válida para toda x distinta de 0. Recuerden que seno de 1 entre x no está definida en 0, entonces no tiene sentido hablar de desigualdad. Entonces, el teorema de compresión, sabemos que el límite de x cuando tiende a 0 de menos x cuadrada es igual a 0. Y el límite de x cuando tiende a 0 de x cuadrada es igual a 0.
En este caso, noten el poder del teorema de compresión. No es necesario que esta función esté definida en el punto de cero para que exista el límite. De hecho, más aún, como los límites laterales son iguales, entonces el límite de x cuando tiende a cero de x cuadrada seno de 1 entre x es igual a 0. ¿Hay alguna duda en este problema? ¿Le puede regresar a la anterior? No alcancé a escuchar. ¿Podría volver a repetir, por favor? Que si le puede regresar tantito a la anterior diapositiva, porque creo que Sí, dígame. ahí en el penúltimo renglón al final puso que x es distinto de 0, ¿verdad? El límite cuando x tiende a 0 de menos x cuadrada es 0. Y el límite de x cuando tiende a 0, y disculpen, de x cuadrada es igual a 0. Ah, ok, gracias. Sí. Profe, Sí. la acotación, un poco no claro cuando agrega el producto de la x cuadrada, es porque toda la primera afirmación para el teorema de compresión fue multiplicada por el x cuadrado, ¿cierto? No. O sea, Permítame, menos Tati. uno. A ver, ahorita contesto esa pregunta. Es que ahorita tengo una situación que resolver. Permítame, Tatito. Un minuto, por favor. Buenas tardes, Caterín, ¿cómo estás? Rosa Mar Sánchez. Buenas tardes. Disculpen, ahorita los problemas de red de género están muy difíciles y bueno, perdonen, hay problemas de acoso que resolver a veces también. Bueno, entonces, regresando a esto, ¿cuál era la duda, compañero? Si el teorema de compresión, aplicar el teorema de compresión termina el intervalo de diseño de la función, en este caso entiendo que aún no alcanzo a escuchar muy bien. ¿Alguien podría decirme lo que su compañero quiere decir, si es que lo pudieron escuchar? No, yo lo repito, me voy a acercar más, ¿me escuchan mejor? Sí, más o menos. Okay.
si el teorema de compresión aquí se termina en la aplicación a definir la desigualdad, ¿por qué la importancia de definir que consideramos x distintas de cero? Porque no, pues 1 entre x está definida en cero. Exacto, eso es lo que, o sea, simplemente es la parte que quiere declarar por el tema de la restricción de la función, ¿verdad? ¿O qué? No, o sea, esta desigualdad se cumple para toda x con x distinta de cero. Y esta desigualdad se cumple para todo x siempre que sea distinto de cero. Sin embargo, nosotros tomamos los límites laterales. Sabemos que son cero. En este caso, los límites laterales son iguales. Aquí no me importa que la función a este nivel de límite esté definida. Solamente estoy diciendo que si no existe, si no está definida la función en ese punto, no me interesa. Lo que sí sé es que va a tener límite. O sea, puede que no esté definida esta función en cero. No hay problema. Sin embargo, sí tiene límite. En este caso, por el teorema de compresión, como los límites laterales son iguales, esto nos asegura que esta función tiene límite y es igual al límite de las funciones laterales. No sé si eso contesta tu pregunta. En el caso de que la evaluación de un cero en las funciones de los laterales estuviera definida en H igual a cero. No alcancé a escuchar, disculpe. No, que sí está claro, gracias. O sea, Bueno, y pues, si no, de todos modos, les había comentado que en su cálculo de Stewart, en la 99, si no me recuerdo, y se les comenté, recuerdo que en clase se los mostré. O sea, teorema de compresión. Lo que nos dice es que si una función de x es menor o igual que una función g de x y h de x cuando x tiende a A, excepto posiblemente en A, es decir, en este caso puede que g no esté definida en A, y el límite de la función en x es igual al límite de la función en h de x cuando x tiende a A, es decir, L, no le queda de otra que g de x tender al mismo límite. Y bueno, esta imagen no ayuda mucho porque no se ve si está definida o no. Sin embargo, pues es la aplicación. Y aquí tengan mucho cuidado porque aquí no están diciendo dónde es válida esta desigualdad. De hecho, podemos ver que llega un momento en que g de x puede ser más grande que h de x. Y esto nos indica. Entonces hay que tener también mucho cuidado en el intervalo en que se estudia la función. Bueno, no sé si esto resuelve más la duda. sí, profe, gracias. Ok, la siguiente pregunta, regresando a su examen, sería la de verdadero y falso. En este caso, ya habíamos visto en clase que si f de x no existe y g de x existe, entonces puede haber el producto de f de x con g de x y además puede existir el límite. Pero ese ejemplo no es un caso general. Lo que quiero que se entienda en esta pregunta es,
sea f y g dos funciones de los reales en los reales. Si el límite de x cuando tiende a c de f de x no existe y g de x existe, entonces el límite cuando x tiende a c de f de x de g de x no existe. Y lo pueden ver con un contraejemplo. En este caso, muchos me respondieron con el teorema del producto de límites, pero por ahí no va. Porque para que exista el límite de un producto necesita que existan los dos límites. Y aparte, el teorema no nos dice nada si es el caso en que un límite no exista. Entonces algunos concluyen que no existe, pero eso es falso. Eso no nos lo dice el teorema. Y para darse cuenta de un problema en el cual no existe, consideremos 1 entre x cuadrada como la función f. Esta función no está definida, bueno, no tiene límite cuando x tiende a 0. Y g de x igual a x, la cual sí tiene límite cuando x tiende a 0. En este caso, f por g es igual a x entre x cuadrada, lo cual es 1 entre x. Esta función no tiene límite cuando x tiende a 0. No sé si queda claro. Sí. Entonces, por decir, regresando a lo que hicimos en clase, habíamos visto que cuando habíamos visto un contraejemplo de que entonces el límite no existe, y no, sí puede existir. Sin embargo, en este sentido, no hay un teorema o algo que nos diga cuándo va a existir o cuándo no. Entonces, ahí nos tenemos que meter a estudiar las funciones y en esos casos discernir cuáles van a tener límite y cuáles no. Por lo tanto, aquí no hay un teorema general para saber cuáles son las funciones que su producto van a tener límite cuando una no tiene. Mucho ojo. Entonces, hay que saber también cómo aplicar los teoremas. Bueno, el siguiente problema dice, si f y g son dos funciones y f de x y g de x son funciones impares, entonces f de x y g de x es una función par. Bueno, aquí voy a comentar una cosa que me hicieron. Me dijeron, verdadero. Son dos funciones impares multiplicando nos da una función par. Pero eso no es una demostración. O no es como se debe de argumentar la respuesta. Porque esa respuesta que están dando es lo mismo que está dando el enunciado. En ese sentido, lo que yo les quiero comentar es que tenían que recordar la definición de una función impar. Una función impar cumple esta propiedad. Entonces, en este caso, f de menos x, g de menos x,
es igual a f de x, g de x. ¿De acuerdo? Y esto cumple una función par. Si definimos en este caso h de menos x como la multiplicación de f de menos x por g de menos x, finalmente obtenemos que esto es h de x. ¿Qué es la definición de una función par? Bueno, en ese sentido no sé si hay alguna duda. No, profe, yo no. Bueno, yo ahorita en unos momentos tengo que retirarme a ver lo de un caso, entonces les voy a pedir que los que tienen duda, por favor, que sean breves, por favor. Y de los que ya no hay duda, pues nos vemos la siguiente clase. Ok, profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego.